Sean bienvenidos mis amigos un día más a otro nuevo video. Y en el día de hoy, familia, nos encontramos en la ciudad de Nueva York. Vamos a visitar un lugar que se ha abierto recientemente y yo quiero que ustedes me acompañen. Y si les gusta el video, regálenme un like, se suscriben y activan la campanita para que YouTube le envíe la notificación cada vez que nosotros subamos un nuevo video. También darle las gracias a cada uno de ustedes que me han estado apoyando en cada uno de mis videos. Así que amigos, prepárense que van a conocer uno de los muelles más hermosos y costosos de la ciudad de Nueva York. También tengo que decirles que es muy fácil llegar aquí porque simplemente pueden coger el tren A, el tren E, el tren C, el tren 1, el 2 y el 3. Esos 6 trenes están muy cerquita de aquí y ustedes pueden llegar muy fácil. El muelle se encuentra pues en la calle 15, en la avenida número 11, en el West Side. Entonces, si ustedes quieren venir, ahí les dejé la dirección o simplemente pueden escribir Pier 57 en Google y pues le va a salir automáticamente. Así que bueno, vamos a darle y vamos a conocer el Pier 57, qué nos muestra y qué nos enseñan por ahí. Miren amigos, como se pueden dar cuenta, aquí ya estamos en el frente de la marqueta. Es muy fácil llegar hasta aquí, simplemente salen del tren como yo les estaba diciendo y caminan en dirección hacia arriba y ya al final de la calle pues se van a encontrar con esta marqueta o el parque flotante que lo vemos allá. Entonces es muy fácil, no tiene perdedera. Aquí van a encontrar muchísima actividad que hacer y va a ser muy divertido. Así que vamos a continuar para ver qué vamos a encontrar aquí y hablarle un poquito del tema. Miren, pues esa viene siendo como una entrada secundaria donde pues ustedes pueden entrar por el lado y bueno, van a caminar por la orilla del río mientras van entrando y pues tienen la entrada principal, que es donde yo les mostré del otro lado. Entonces de este lado, como se pueden dar cuenta, está el Little Island, que es donde nosotros le hicimos el primer video del parque flotante. Un dato curioso acerca de esta marqueta es que esta marqueta se comenzó a construir en el año 1907 y luego en el año 1947 se quemó totalmente. Pérdida total, una tristeza total. La verdad es que se gastaron 1.2 millones de dólares en hacer una marqueta, pero esa primera marqueta pues era de madera. Entonces pues cuando la hicieron, pues 40 años después aproximadamente, pues se incendió y luego pues tuvieron que construir una diferente. Un dato curioso, que en esta marqueta se gastaron 12 millones para hacerse. Estamos hablando que eso fue en el año 1952. A ver, estamos hablando de 71 años. Hace 71 años atrás se gastaron 12 millones de dólares. Hagan cálculo ustedes mismos. Así que estamos en la ciudad del dinero. Miren amigos, una vez nosotros entrando a la marqueta, vemos este hermoso letrero diciendo Google, que a pesar de que son las personas que controlan el mundo hoy en día, también son los dueños de esta marqueta, es propiedad de Google. Y nada, ellos son los que administran aquí. Por ese pasillo se sube al segundo nivel. O sea, nosotros no podemos tener acceso a ese pasillo. Ese pasillo simplemente es para los trabajadores de ellos. Pero ese pasillo que te lleva al segundo nivel del edificio. Y nada, por ahí ese hermoso pasillo te va al segundo nivel. Nosotros no podremos subir porque no somos de aquí, pero sí que vamos a poder ver la marqueta. Y aquí, como se pueden dar cuenta, este es el pasillo que nos lleva dentro de la marqueta. Y aquí que está aquí es un restaurante de vino. Fue el primer restaurante que se abrió en esta plaza en el año 2021, si no me equivoco. Y este restaurante es especialmente de vino. Aquí tienen todo tipo de vino y también es restaurante. Son las dos cosas. Así que vamos a seguir viendo por aquí a ver qué hay y pues continuemos. Una vez ya nosotros dentro de la marqueta nos damos cuenta que aquí nos recibe otra hermosa puerta con Market 57, que es la marqueta 57 del Pier 57 del Muelle 57. Así que una vez dándonos el recibimiento, pues vamos adentro. Estos negocios, amigos, que están aquí adentro, como se pueden dar cuenta, son pequeños restaurantes y hay muchos, hay como unos 10 a 14 restaurantes. Son restaurantes con diferentes tipos de comida, la verdad es que son bastante buenos, ya he probado la mayoría y por eso les voy a recomendar en específico este que ustedes están viendo aquí, se llama The Galley. Y este es uno de los mejores restaurantes, en especial para mí, porque a mí me encanta el marisco
y aquí ellos tienen una muy buena variedad. A pesar de que ellos tienen una compañía que es su compañía principal, esa compañía tiene muchísimo más platos de lo que ustedes están viendo aquí. Luego de comer algo y mostrarle algo, pues barriga llena, corazón contento, vamos a darle el tour completo por la marqueta y vamos a continuar pues mostrándole los demás restaurantes y la demás comida que ellos tienen por aquí hasta que lleguemos hasta la parte de arriba que es el parque. Ah, miren nada más, esto es un smoked salmon caviar delicioso, la verdad es que está de maravilla. Miren qué hermosura presentación, me encanta, la verdad es que con este tono de color, con esas hierbitas arriba, se apetece un montón. Así que sin nada más que esperar, esto está delicioso para comerse. Así que vamos a seguir mostrándole algo más. Miren, por aquí tenemos unas ostras horneadas. Miren qué de rica y deliciosa se ven. Y la verdad es que esto se ve y huele de maravilla. Así que otra cosa más que hay que degustar por aquí. Y qué mejor que tú comprarte tu scallop roll. Esto es un scallop roll, amigo. Esto es una delicia. La verdad es que es un poquito picante, pero no mucho. Y con esta hermosa vista, no. Esto está para morirse. Miren, amigo, también tienen la langosta. Miren qué hermosa se ve. La verdad es que se ve deliciosa. Hay que entrarle mano, hay que entrarle puño, porque la verdad es que esto está irresistible. La verdad es que se ve súper deliciosa, así que vamos a aprovecharla. Y ya para no hacerlo sufrir más, les muestro la especialidad de la casa. Miren qué belleza, miren qué hermosura. Es un lobster roll. La verdad es que está delicioso, me encanta y el sabor es totalmente único. Así que no pueden pasar sin aprovechar cada uno de estos platos o por lo menos uno de ellos. Este otro restaurante que está al lado tiene comida india y la verdad es que está bastante bueno de igual forma. Me encanta su decoración, miren cómo se ve en eso bajante y luego con su letrero está muy, ¿cómo se dice? Muy colorido. La verdad es que me encanta y déjenme mostrarles el menú que está de este lado, a ver si lo encuentro. Miren. Este es el menú y aquí como se dan cuenta el menú no es para nada caro. Tienen varios platos y la verdad es que no son caros como que digamos, oh wow, esa comida es súper cara. Y algo que les tengo que decir es que es rica. La verdad es que la comida es rica. Un poquito picante, pero es rica. Así que si a ustedes les gusta comer aquí, pues van a comer a gusto. Si les gusta el picante, ahí también van a comer a gusto. Este restaurante es mexicano y la verdad es que cocinan bastante bueno. Sus platos no son, o sea, no tienen un menú súper grande que digamos. Es igual como la mayoría de restaurantes que están aquí que tienen menús pequeños. Pero la verdad es que tienen un buen menú y la comida es súper rica. Es totalmente recomendado de igual forma. Y nada, pues a disfrutar y a degustar de esos precios. Que la verdad es que los precios están bastante buenos también. Para subir el techo de la marqueta simplemente tenemos que seguir el pasillo derecho todo el tiempo y luego vamos a encontrar el elevador al fondo de aquí del pasillo central. Esta área aquí es como para que ustedes puedan venir a comer de igual forma si gustan y seguimos derecho y cuando lleguemos al fondo al elevador pues vamos a poder subir al parque. Amigos, miren, simplemente saliendo aquí, miren qué hermosura de vista ustedes tienen. Simplemente van a poder sacar de las mejores fotos que ustedes van a tener en su vida. Con este paisaje que tienen detrás, que en el día de hoy no está favorable para nosotros tirarnos fotos, porque miren cómo está el clima. Pero yo por eso le he grabado otros videoclips anteriormente que posiblemente ya se lo esté poniendo por ahí. Uy, la verdad es que esto aquí está rico con este fresquito que hay aquí arriba, porque realmente con la calor que hay, aún el día estando nublado, la verdad es que está bastante caliente. Y aquí como estamos en un piso un poco alto y en un techo, la verdad es que hace una buena brisa, un buen viento y eso hace que uno se refresque muchísimo más. Aquí realmente lo que uno más disfruta son la vista que uno tiene a la ciudad y bueno, para uno estar entretenido, despejar la mente. Tenemos este que, como ustedes pueden dar cuenta, pues este es el edificio de World Trade Center de la Torre Gemelas, como muchos la conocen, y este es su edificio. Así de hermoso tenemos nuestra vista a la ciudad de Nueva York y bueno, eso es lo que realmente uno viene a ver. Por las fotos uno haría lo que sea. Así que vámonos al Pier 57 a sacarnos todas las fotos.
Aquí pues podemos subir ya al piso número 4, diríamos, y ya este pequeño piso arriba sería para nosotros pues tener una mejor vista desde aquí arriba, y pues aquí arriba hace muchísimo más viento. Entonces de aquí vamos a tener una mejor vista y la verdad es que es totalmente hermoso. Como le dije, totalmente recomendable. Vengan para acá, no se lo pierdan, conozcan la nueva Marqueta y pues nada, disfruten de la vida. Miren amigos, estos círculos que ustedes ven ahí en color blanco dentro de la hierba artificial, pues esos círculos pues se encienden luces de noche y se ven bastante bonitos, se ven bien hermosos y las fotos que quedan ahí quedan espectacular. Del otro lado, del lado izquierdo, pues seguimos teniendo los barcos y pues vista a la ciudad del lado izquierdo. Amigos, y hasta aquí hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden suscribirse, compartirlo con sus amigos y déjenme un like, que se lo voy a agradecer muchísimo. Gracias a cada uno de ustedes que cada día llega al canal y cada día crece más. Eso es gracias a cada uno de ustedes. Así que familia, nos vamos a despedir en el video del día de hoy. Y nos vamos a ver familia en un nuevo video en un par de días, si así Dios lo permite. Bye bye familia.